Hola, Dios te bendiga mucho, espero que estés muy bien. El día de hoy yo quiero hablarte de la importancia que tiene de leer la Biblia, porque muchas veces nosotros no leemos la Biblia, muchas veces nos parece aburrido leer la Biblia, nos pasamos tanto tiempo en el teléfono viendo cuantas cosas, pero no apartamos un momento para leer la palabra del Señor, y es muy importante leer la palabra del Señor. La palabra de Dios es como una carta de amor para nuestra vida, una carta especial de Dios para nuestra vida. Y hay personas que dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y yo creo muy bien, muy firme, de que la Biblia es la palabra de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros leemos la Biblia, jamás nos vamos a quedar igual, porque la Biblia es viva y eficaz para nuestra vida. Cuando nosotros leemos la Biblia, en la Biblia vamos a poder encontrar respuestas para nuestra vida. Vamos a poder encontrar las respuestas de las peticiones que nosotros muchas veces le hemos hecho al Señor. Y cuando nosotros aprendemos a leer la Biblia, también vamos a encontrar esa intimidad con el Señor Todopoderoso. Por eso es de que hoy quiero hablarte de 5 razones por las que tú debes leer la Biblia. 5 razones por las que es muy fundamental que leamos la Biblia. Mira, la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo quiero hablarte hoy de 5 razones por las que debes leer la Biblia. Razón número 1, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. ¿Tú quieres conocer más a Dios? Yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero saber más de Dios, estar más cerca de Él, estar en la presencia del Señor. Y es muy fundamental de que para que nosotros nos acerquemos a Dios, nosotros debemos de acercarnos a la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos acercándonos hacia la presencia de Dios, hacia conocer el verdadero carácter de Dios. Sabes que cuando nosotros estudiamos la Biblia vemos que Abraham es considerado el padre de la fe y es considerado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham conoció muy profundamente al Señor, cómo es el carácter de Dios. Y nosotros debemos de actuar de la misma manera, tratar de meternos más en la palabra del Señor para poder escuchar el verdadero corazón del Señor. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mi favor. Cuando tú comienzas a meterte en la palabra del Señor, tú comienzas a conocer verdaderamente cómo Dios trabaja en nuestra vida, cómo Dios obra en nuestra vida y cómo es de que Dios permite todas las cosas en nuestra vida. ¿Quieres conocer más de Dios? Debes de leer la Biblia diariamente, debes de apartar un tiempo para poder estar en devoción con el Señor. Razón número 2 por la que debes de leer la Biblia, para aprender a discernir la voz de Dios. Y sabes de que en hay mucho conflicto en las personas porque hoy en día hay muchas personas que andan hablando muchas locuras que no son de Dios. Hay personas que se hacen llamar profetas de Dios, pero están lejos de ser un profeta de Dios. Y hay muchas personas que comienzan a hablar solamente locuras y no es la voz de Dios, no es que Dios les esté hablando, sino que esas personas hablan solamente por hablar, solamente por ganar fama o solamente para que los halaguen a ellos. Pero cuando nosotros aprendemos a leer la palabra del Señor, vamos a encontrar que en la palabra de Dios nosotros podemos aprender a discernir la palabra, la voz de Dios. ¿Sabes por qué es muy importante que nosotros aprendamos a discernir la voz de Dios? Porque nosotros podemos afinar nuestro oído para escuchar las verdaderas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nosotros nos sometemos en la palabra, nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y no vamos a hacer caso a la voz del enemigo o a esos falsos mentirosos que andan por ahí hablando solamente locuras. Mire, la palabra de Dios nos dice Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo.
muchas personas que no estudian la palabra de Dios, que no leen la palabra de Dios, fácilmente caen en unas trampas que el enemigo está poniendo de afuera. Muchas veces vas a escuchar tú cuántos videos que andan hablando ahí, hablando barbaridades de Dios, hablando cosas en contra de Dios, que supuestamente ellos dicen, hemos estudiado la Biblia de pasta a pasta, hemos estudiado la Biblia y nos hemos dado cuenta de que esto está malo, de que esto y esto, y comienzan a envolver a las personas, comienzan a ponerle ese pensamiento en las personas, y las personas que no estudian la palabra de Dios fácilmente caen en esas trampas, en esas mentiras. Por eso es muy importante que aprendamos a leer la palabra del Señor. Razón número 3 por la que debes de leer la palabra del Señor: para conocer la voluntad de Dios en mi vida. Muchas veces nosotros no tenemos ni la menor idea qué decisión tomar cuando tenemos un momento de aflicción. Pero cuando nosotros aprendemos a leer la palabra del Señor, nos enseña qué decisión podemos tomar, qué camino podemos tomar para nuestra vida. Quizás tú has estado en un momento tan oprimido, o que tú te sientes que no sabes qué decisión tomar. Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a aconsejar y te va a guiar por el camino correcto, que es Cristo Jesús. Nos dice Salmo 119, 105: tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a poder encontrar consejos de Dios para nuestra vida. Vamos a poder encontrar cómo Dios nos aconseja en qué camino seguir. Y el mejor consejo que viene de Dios es de que permanezcamos en el camino de Cristo Jesús. Razón número 4 por la que debes de leer la palabra del Señor: para fortalecer mi fe. Y sabes que cuando nosotros leemos la Biblia, vemos personas como Abraham, como Moisés, como David, como Jacob, que nosotros podemos ver personas que aprendieron a confiar en Dios, aprendieron a tener fe en Dios, y vemos que Dios les dio el triunfo, les dio la victoria, porque fueron personas que confiaron en Dios. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a aprender cómo es de que Dios obró en la vida de ellos y cómo es de que Dios va a obrar en nuestra vida. Y así nuestra fe puede crecer más aún cuando nosotros nos fortalecemos de la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es decir, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, nosotros vamos a poder ver cómo nuestra fe en nuestro interior crece día tras día, porque estamos empapados de la palabra del Señor. Y razón número 5 por la que debes de leer la palabra del Señor: para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Para recibir sabiduría. Muchas veces hay personas que no tienen un estudio tan grande en la vida secular, y son grandes predicadores, son grandes personas de que saben mucho de la Biblia, y sabes quién es el que da esa sabiduría. Es Dios. Y muchas veces personas que se dicen llamar teólogos, personas que tienen doctorados, personas que tienen tantos títulos seculares también, muchas veces hablan solamente de locuras, porque solamente confían ellos en lo que ellos saben, pero no se guían en la palabra del Señor. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Dios nos ayuda a nosotros a que nosotros obtengamos la sabiduría de parte de Dios para nuestra vida. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confiemos solamente en Dios, solamente en la palabra del Señor, y la palabra de Dios nos va a guiar para el buen camino, para el camino correcto, y nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos para nuestra vida. La palabra de Dios es lo mejor que te puede pasar en tu vida cuando la aplicas días tras días. Deberías de aprender a tener ese hábito de leer la palabra del Señor. Deja de ver un poco el Facebook, el Instagram o el TikTok y comienza a meterte más en la palabra del Señor, porque solamente así vas a poder crecer en sabiduría, vas a poder crecer en fe, vas a poder conocer más a Dios día tras día.
Dios te bendiga y te animo a que leas la palabra del Señor cada día más. Bendiciones.